Entonces, primero tenemos que pensar en los contrastes de la letra en sí, que tiene que ver con la forma. El contraste que genera una letra con otra que también se llama ritmo. Voy a compartir acá en el Corel, voy a escribir algo para, que es un ejemplo que está ahí mismo en el apunte. Estas dos palabras, por ejemplo. Esta voy a hacer una palabra inventada porque me interesa que se vean los contrastes. Coco y Buley, por ejemplo. Cuando hablamos de contraste, ¿sí? Hablamos de cómo cómo es la relación entre una y otra letra. En la palabra coco no tenemos mucho contraste. ¿Por qué? Porque son todas letras circulares, ¿sí? La O y la C no tienen mucha diferencia, excepto que la C tiene un espacio en blanco que la O no tiene. En cambio, en Buley tenemos distintas alturas, altas, bajas, letras rectas, letras inclinadas, letras circulares, letras mixtas. Cuando hablo de contrastes entre la forma de las letras, tiene que ver con la forma de cada una de las letras, de su construcción, de su geometría. ¿Se acuerdan que estaban formadas las letras por círculos, cuadrados y triángulos, que son las bases, ¿sí? Para la conformación? Entonces, si tenemos en una palabra círculos, cuadrados, rectángulos, círculo, triángulo, tenemos un ritmo y un contraste entre las letras porque cada una tiene una estructura distinta. En la palabra coco, todas son círculos, entonces no tenemos contraste. A eso se refiere esta parte del apunte cuando habla del contraste, de los contrastes significativos, ¿sí? Que tiene que ver con eso, con la estructura. A partir del contraste, se genera una contraforma que es el blanco del papel, el fondo, y que es también súper importante, voy a volver al Corel, cuando tenemos un contraste no solo de forma, sino también de color. Si yo le pongo a Coco y a Buley un fondo en donde la palabra no se lee, no tiene contraste, no se destaca, por más que aumente el tamaño o haga lo que haga, el contraste de color también es súper interesante, es súper importante, digo, porque hace que se pierda la forma de mi palabra, porque no se ve, básicamente. ¿Sí? Necesito tanto contraste de forma como de color. Por eso se habla de que cuando usamos toda una palabra en mayúscula, cansa la vista. ¿No? Las mayúsculas no tienen contraste, todas tienen la misma altura. Eso dice en esta primera parte del texto, lo estoy resumiendo. Hablamos de, bueno, acá están los ejemplos que le digo, los contrastes por estructura en estas letras, en las palabras, ¿sí? Coco y buey, que tienen que ver con la forma geométrica con la que está construida cada una de las letras y su secuencia en la palabra, ¿sí? Hablamos de la anchura, que tiene que ver con el contraste del cuerpo, vuelvo al Corel. Por ejemplo, palabra coco, ya difícil de distinguir a lo lejos. Pero si yo encima a la palabra coco le pongo, la hago más ancha, le voy a poner un filete como para mostrar, más grueso todavía. Si le voy incrementando el cuerpo, porque yo creo que porque si la letra es gruesa, se va a ver bien. Pero fíjense lo que pasa a medida que yo incremento el cuerpo de la letra. La forma se pierde cada vez más. No tengo contraste, figura, fondo, no tengo separación, no tengo aire, no tengo contraforma. Estoy hablando de la contraforma, que es el espacio en blanco que rodea a la letra. Ahí le agrego más espacio en blanco para que se distinga cada una de las letras, se separen una de las otras, pero igualmente es difícil, si yo de lejos voy a ver 4 O, la C no la puedo distinguir. Entonces hay que tener mucho cuidado con el cuerpo de la letra para que la palabra sea legible, a menos que quiera hacer algo decorativo, que no importe la legibilidad. Eso ya depende del diseño que estén haciendo.
Bueno, la inclinación es la que me habla de cuando tenemos una frase, por ejemplo, y destacamos una palabra o una oración con inclinada, ¿sí? Con una letra cursiva. Vieron que se usa eso, igual que el subrayado, la negrita. Son herramientas para destacar alguna palabra que esté en el medio de un texto. Y el estilo tiene que ver con el diseño de la fuente. Cuando yo tengo que combinar dos fuentes, ¿sí? Tengo que más o menos mantener el mismo estilo, pero que a la vez se diferencien una de otra, si no, no tiene sentido combinar dos fuentes que son muy parecidas, porque no se nota, solo los diseñadores notan la diferencia. Bien, lo que estamos acá viendo es la contraforma, porque es lo que vamos a trabajar en este trabajo práctico, que es manejar el espacio en blanco con un texto, ¿sí? Y sí o sí, y la otra parte de la contraforma en un texto, en un bloque de texto. ¿Qué es esto? Me está diciendo cómo yo trabajo el espacio que me ocupa el bloque de texto y la forma que me genera el bloque sin necesidad de leer. Si yo entrecierro los ojos para no leer, tengo que ver qué forma, ¿sí?, me genera este bloque de texto, que tiene que ver con la alineación. Acá tengo una alineación izquierda. Si yo le cambio la alineación, la forma cambia, ¿sí? ¿Sí? También lo puedo manejar manualmente y poner una alineación inclinada, inventármela yo. O bien trabajar con los espacios entre las letras, que puede ser el interlineado. Interlineado se llama al espacio que existe entre una línea de texto y otra, el espacio en blanco. Lo puedo hacer amplio, ¿sí? Cuando yo lo hago amplio, el texto se me vuelve, se llama valor tonal, se vuelve un gris más clarito, porque tengo mucho blanco. Si yo ajusto el interlineado y amontono las líneas, fíjense acá qué pasa con la contraforma. ¿Se puede leer ese texto? No, profe. No, No, claro, porque la contraforma, que sería el espacio en blanco, desaparece y hace que se me amontonen las alturas, ¿ves? Las astas ascendentes con las descendentes se superponen y ya no sé qué palabra, qué parte pertenece a qué letra, se pierde totalmente la legibilidad. Entonces, otra de las herramientas sumamente importantes es esto, saber manejar los espaciados entre las líneas, como también saber manejar los espaciados. Lo mismo me pasa cuando yo le quito interletrado, que se llama el interletrado, es el espacio que está entre las letras. Pasa exactamente lo mismo. Se pierde la contraforma, se hace totalmente ilegible. Si quiero generar una textura visual, sí, es válido, pero no me sirve para que se lea lo que el texto dice. Del mismo modo que si yo abro mucho el interletrado, lo voy a abrir hasta ahí, hasta ahí. ¿Se pueden distinguir las palabras ahí? Fíjense que parece que fuera toda una sola palabra. No tiene espacio entre las palabras. El espacio interpalabra desaparece. Entonces acá yo ya tendría que manejar manualmente, darle espacios, ¿sí? Proporcional, carece de, vida y uno por uno, ¿sí? Para que se pueda leer con semejante espacio entre las letras. A esto se refiere este apunte y para esto es el práctico. ¿Para qué? Aprendamos a manejar los espacios entre las letras, los tamaños, las anchuras, las variables, ¿sí? ¿Qué me define la contraforma en sí? La contraforma es cómo se ve el texto en la hoja sin necesidad de leer, y cómo se ve como figura geométrica. Bien, acá me está hablando, que no es más de lo que ya dije,
de que existe una fuente o un tipo de letra para cada texto, como existe un vestuario para cada ocasión. Me hace una comparación que está buenísima, por eso la dejé, que por ejemplo no van a ir a trabajar a la oficina con un buzo, con una escafandra. O sea, no es un vestuario para ir a trabajar a la oficina. Lo mismo pasa con las letras, cuando escribimos un texto. La selección de la fuente es súper importante. No voy a escribir, ya hicimos la prueba en el trabajo práctico, cuando tienen que escribir con 3 fuentes distintas una misma palabra. ¿Cómo cambia el sentido de la palabra cada fuente que ustedes elijan? La fuente tiene una forma definida y una semántica, o sea, te dice algo ya solo con verle la forma. Si encima lo reforzamos con lo que dice la palabra, tiene un sentido cada fuente que ustedes elijan. Me habla de el espacio, que es lo que le digo recién. Este es el leading y el kerning, que es el interletrado y el interlineado, ¿sí? Los espacios en blanco, esto que les acabo de mostrar, cómo separar las líneas de texto o las letras entre sí. Bueno, habla de que cuando ustedes descarguen fuentes y tipografías, que esto ya también se los mostré en clases anteriores, busquen fuentes que tengan todos los caracteres, pongan la ñ y pongan palabras con acento. Si no tienen esas letras, el diseño de la fuente no les va a servir porque tienen que estar dibujándolo. Porque son fuentes diseñadas para otros países, no para nuestro idioma. Después me habla de las letras para textos que tienen que tener patines o serif, ¿sí? Las romanas. ¿Por qué? Porque existe una regla que dice de que el ojo descansa más a la hora de leer si la letra tiene serif, porque el serif me genera una línea de base que me va llevando la lectura. Eso ya no se usa desde que se inventó la palo seco, es una gran discusión de cuál es la mejor letra. Yo prefiero letras palo seco antes que letras romanas para escribir textos, porque el cuerpo tiene más peso, ¿sí? Tiene más anchura, más grosor. Entonces, las romanas los que tienen son por ahí bastones muy finitos que se pierden en el contraste. Pero bueno, esto tiene que ver también con cuál es el texto que estoy escribiendo, cuál es la fuente que voy a elegir para ese texto que quede mejor, el gris que me genera en el papel, el tamaño de las columnas. Tiene miles de variables la elección de la fuente. Vayan sabiendo. Bien. Y para terminar, que de este se trata el trabajo práctico, el valor tonal. Todo esto que yo mencioné antes, de la forma, la contraforma, los espaciados, sirven para generar la herramienta más importante del diseño gráfico, que es el valor tonal. En el valor tonal nosotros podemos transformar las formas de un texto en formas geométricas, en una composición, ¿sí? Visual. Y el peso del texto en valores de grises o colores, ¿sí? Ya les voy a mostrar bien los ejemplos. Y acá hay que trabajar legibilidad y legibilidad. Legibilidad tiene que ver con que la letra sea legible, que no voy a elegir una fuente que no se le entienda la forma, como esa Coco que le pusimos un filete que se resultó terminando siendo ilegible. Y la legibilidad tiene que ver con cómo yo leo la página en sí. A la primera vista que yo tengo de la página, qué es lo que más me llama la atención y cómo la diagramación de la página me lleva a seguir la lectura tranquilamente y cómodamente. Entonces, acá hay un cuadro comparativo de valor tonal donde me muestra de un lado la página con los textos distribuidos, titulares, columnas, ¿sí? Pequeños textos distribuidos en la página de distintos tamaños, grosores, fuentes, espaciados.
y del otro lado me muestra cómo sería ese texto en figuras geométricas, según su peso visual y la distribución. Esto que ustedes han hecho del collage, el trabajo práctico del collage, es exactamente esto mismo. Solo que ahora ustedes van a elegir la letra, el cuerpo, el peso y cómo lo van a distribuir sin limitarse por lo que encuentren. Ahora lo tienen que elegir, lo hacer. Tenemos otro ejemplo de mancha tipográfica. ¿Sí? ¿Cómo se distribuye los cuadros de texto? ¿Cómo se seleccionan los cuerpos de la letra? ¿Sí? Para dar jerarquía a la información, para darle legibilidad, para darle legibilidad, cómo se manejan las columnas. Fíjense que la columna que está, el texto, el párrafo que está debajo de la palabra tipográfica, es mucho más legible y es mucho más pesado que el texto que está al final de la página, al lado de jerarquía de la información. ¿Qué es lo que se varió? ¿Cuál es la variante que tiene? Fíjense, el tamaño de la letra, el interletrado es mucho más ajustado al ser la letra más chiquita. Si a este de acá abajo le hubieran hecho un interletrado más abierto, tengo más aire, tengo más blanco y capaz que lleva hasta el mismo peso. Hay que equilibrar con los espacios en blanco. Ahora vamos a trabajar espacios en blanco. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Cómo manejamos los textos? Fíjense, el cuerpo de la palabra de arriba, y a pesar de que la palabra calle es muchísimo más grande en tamaño, en puntos, en la variante puntos, calle es más grande que reservorio, ¿sí? El cuerpo del reservorio hace que sea mucho más pesado. Fíjense que prácticamente no tiene espacios en blanco este diseño de fuente. Sin embargo, calle tiene más aire. Al ser más grande, entonces parece más clarito. Si lo vemos al costado, la comparación de los grises, podemos ver cómo se han manejado. En este párrafo horizontal y las dos columnas manejan prácticamente el mismo gris, a pesar que tengo un tamaño distinto de letra, un interletrado y un interlineado distinto, pero está manejado de tal forma que llevan la misma tonalidad. No así el de abajo, que fíjense qué pesado y qué oscuro que se ve, porque prácticamente no tengo espacios en blanco. Acá es válido, o sea, para saber hacer esto, hay que entrecerrar los ojos, no hay que leer el texto. Entrecerrar los ojos y ver los grises. Acá hay otro ejemplo. Sepan que esto es lo que tienen que hacer. Igual está subido a la plataforma todo esto, para que lo vuelvan a ver cuando quieran. Acá hay otro ejemplo de cómo se manejan distintos cuadros de texto, ¿sí? Fíjense que todos son distintos, todos tienen variantes, ya sea de cuerpo, ya sea de espaciados, todos son en color negro, no hay textos grises, todos son con relleno negro. Pero como parece que algunos tuvieran un relleno gris por el aire y los espacios que tienen o el cuerpo de la letra. Entrecierren los ojos sin leer y vean cómo se ve. También fíjense cómo están trabajados las justificaciones o las alineaciones. Hay textos centrados, textos justificados a la izquierda, textos justificados a la derecha, que eso me ayuda muchísimo al equilibrio, a la forma geométrica que se le da al valor tonal, a cada uno de los bloques. Y acá hay otro. Creo que ya es el último. También, lo mismo, cómo se manejan los cuadros de texto y los distintos espaciados para generar distintos grises. Son distintas fuentes, ¿eh? Tengo este que se ve bien negro, es una fuente palo seco. Y fíjense, los que se ven más claritos son romanas, que es lo que yo les decía. Las romanas tienen cuerpos o bastones por ahí más finitos en su diseño, entonces hacen que pesen menos.
Bueno, este es el ejemplo de valor tonal que yo les digo. Misma fuente. Acá hay una diferencia entre tamaño, que junto con el tamaño incrementa el cuerpo, o sea, es más grueso, y cuanto más grueso es la letra, menos espaciado tiene. Encima les reduzco el interlineado y el interletrado. Si ustedes, es el mismo texto para los tres. Si ustedes cierran los ojos, de los distintos tonos de grises que logro. A esto voy con lo que expliqué primero, que es el contraste de la contraforma. Cómo juega la letra, el papel de figura sobre un fondo, sin necesidad de leer. Vamos a trabajar ahora figura-fondo. ¿Okay? No importa el contenido todavía de lo que escriba. Este se ve bastante feo, no se lo voy a mostrar. Bueno, y acá hay un ejemplo de cómo trabajar distintas fuentes o variantes de la fuente. Fíjense, tipografía expresiva bold, tipografía expresiva light, uno al lado de la otra, ¿sí? Bold y light. ¿Qué variante es esta? Bold y light. Es una pregunta. Trazo. Sí, variante de trazo, que es la misma variante de cuerpo. Sí. Trazo, acuérdense, trazo, porque tiene que ver con la punta del marcador con que lo dibuje. Si es más grueso o más finito, trazo, el trazo del coso con el que lo dibujo. No sé cómo darle ejemplos para que se lo vayan grabando. Entonces, aparte, copio esa variante de trazo y aparte voy disminuyendo el tamaño. ¿Cómo se llama la variante de disminuir el tamaño? Punto. Punto. Una sola persona de 20 sabe, ¿eh? Vamos mal, ¿eh? Variante de punto. Punto es la unidad de medida. Eso tiene que ver con el tamaño. Y cómo se va generando una textura visual con estas variantes que tengo. ¿Notan la textura visual? Sí, profe. Bueno, es súper importante que empiecen a notar este tipo de cosas. Esto es lo que van a hacer en los próximos trabajos prácticos de todas las materias. Y hasta acá esto es todo el apunte. Es todo el apunte. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Es difícil? No, profe. Bien. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar, no les voy a mostrar, solo les voy a contar, que yo ya subí este apunte, que es esto que acabo de mostrar. Después del apunte he subido el trabajo práctico que ya se los comparto. También subí una ventana. ¿Dónde estoy? También subí la guía de estudio, o sea, he subido casi todo el material teórico que en este mes lo terminamos de ver. Les aviso. Ya también les avisé que para septiembre está el trabajo integrador. Entonces les he subido en la plataforma una guía de estudio del trabajo integrador. Voy a detener esto un ratito hasta que les explique. Tengo la cámara apagada. El trabajo integrador es como, ¿vieron la práctica de estudio que les puse para historia de la tipografía en la plataforma? Sí, profe. Sí, Preguntas profe. y respuestas, verdadero o falso, completar con palabras, cosas así. Bueno, el trabajo integrador es esa misma modalidad, pero obviamente con preguntas de toda la materia, de todo lo que venimos viendo. Esto que le acabo de preguntar, ¿cómo se llama la variante del tamaño? O a qué se refiere bold y light, a qué tipo de variante. ¿Cuántos tipos de variantes de eje hay? Para que vayan viendo más o menos cuáles son las preguntas.
Les voy a pedir las partes de la tipografía. Yo tengo el dibujito ahí y ustedes van completando en cada lugar, cada numerito, cómo se llama cada parte, por ejemplo. Estoy viendo que no lo están viendo. Entonces les aviso esto, y por ahí les sirve. He subido una guía con todas las preguntas importantes o los contenidos que ustedes deberían saber. Para que a medida que vayan haciendo este trabajo, que vayan leyendo, que para poder hacer el trabajo práctico van a ir leyendo sí o sí, porque si no, no van a saber qué hacer, vayan viendo esas preguntitas y dicen, estas preguntas de examen, subrayan ahí, porque después lo van a tener que estudiar, o de hecho contesten en la guía, y después estudian desde esa guía, más resumido, que ni siquiera deberían estudiar, porque si hacen lo que yo les dije, que a medida que vayan haciendo el trabajo práctico, vayan relacionando la teoría con lo que están haciendo, ni siquiera necesitan estudiar. Todos estos conceptos se los aprenden haciéndolos, practicándolos. Bien, voy a pasar a explicar el trabajo práctico, entonces. Una ventana. Bien, todavía no hay fecha de presentación, porque quiero ver cómo van con el trabajo 2, pero sepan que para rendir el integrador tienen que tener los 3 trabajos presentados. El que no tiene los 3 trabajos presentados no se les habilita el examen. Entonces, para el trabajo práctico número 3, van a utilizar estas 5 líneas de texto que yo les escribí acá, las copian y las pegan en Corel. Trabajo práctico número 3, composición tipográfica, primer año, diseño gráfico, profesora. Y explico con lujo de detalles acá, si hay ahora alguna duda, preguntan, pero igual se lo voy a leer porque imagino que está clarísimo, pero bueno. Dice, con este párrafo, estas 5 líneas, van a hacer el trabajo práctico y pueden cambiar los números por texto, las abreviaciones, pueden abreviar o utilizar la palabra completa. Ustedes eligen porque ustedes van a ver, entrecerrando los ojos, la contraforma en la página del diseño que ustedes generen con estos 5 párrafos. Bien, la fuente que elijan para hacer su diseño, que tiene que ser una sola fuente para todo, no pueden cambiarme de fuente por página. Todas las páginas van con la misma fuente, excepto la composición, que ahí también lo aclaro. La fuente en que elija, tienen que ver la estructura, ¿sí? El contraste, y tienen que ver que tenga variables, o sea, que por lo menos tenga un bold, un medium y un light, que tenga variables de cuerpo, ¿sí? Porque los ejercicios son los siguientes. En el primer ejercicio, que se llama espacio, van a agarrar los 5 párrafos con un tamaño no mayor a 14 puntos, o sea, un texto chiquito, y lo van a distribuir en la página, como ustedes quieran. La idea es que hagan una composición que cada línea de texto sea una línea dibujada, y ustedes van a elegir qué tan oscura o qué tan clara va a ser esa línea, esto que acabamos de ver, en valores de grises, según el cuerpo de la tipografía. No les voy a decir el tamaño, porque el tamaño yo se los limito, no más de 14 puntos. Pero acá van a elegir el cuerpo, o sea, la variable de cuerpo, ¿sí? ¿Qué tan grueso va a ser? Y todos tienen que ser iguales, ¿eh? Todos tienen que ser iguales. Si eligen bold, todos los 5 párrafos va a ser bold. Y lo único que van a hacer es distribuirlos en la hoja. Y yo sé que van a renegar porque ustedes quieren llenar la hoja. No, acá es al revés. Acá es al revés. Tengo que dejar mucho blanco y ver qué hago con ese poquito material que tengo para trabajar en líneas en sí. Lo pueden separar. El segundo, que se llama variables, van a usar un texto así como está, sin separar, no lo pueden separar, así tal cual está, ¿sí? Pero sí pueden usar todo tipo de variables.
por palabra, por letra, por párrafo, como quieran, pero no me pueden, o digo por línea de texto, pero lo que no pueden hacer es separarme el párrafo, todo junto, y dentro de ese párrafo, así como vimos recién los diseños de valor tonal, con un solo párrafo, ¿cómo hago para destacar determinadas palabras que quiero, o tal vez por la forma de la letra, si queda más atractivo o no, el peso visual, si va a ser equilibrado o no, cuál pongo en negrita, cuál aumento el tamaño, cuál va en mayúscula, cuál va en minúscula. Y el tercero le voy a dejar libre, porque con el primero y en el segundo van a renegar, entonces en el tercero lo que mejor les salga de los dos anteriores, lo van a hacer ustedes en el tercero a gusto y piacere. El cuarto es, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. No le puse título al cuarto. Subtítulo cuarto. Sí, es una composición. El cuarto es una composición en toda la página. Con las palabras, las letras y los números que tienen en este párrafo, que no hace falta que se lea, ahora sí no hace falta que se lea. Ahora sí me van a hacer como un collage en toda la página, manipulando, no importa que se pierda la lectura o la forma de la letra. Pueden usar palabras completas o pueden usar solo letras como figuras geométricas. Trabajar figura fondo con esto que estábamos hablando de la contraforma, ¿sí? Cómo se ve como dibujos, las partes de la letra, inclusive pueden usar partecitas nada más, o deformarlas, como ustedes quieran. La cuestión es que me tienen que hacer una composición visual utilizando cualquier letra, palabra o número de esta frase, ocupando toda la página. Esto ya lo vamos a trabajar en la clase que viene en Core, para mostrarles cómo se hace. Bueno, y después vienen 3 ejercicios de valor tonal, ¿sí? Valor tonal, que es elegir un texto, un bloque de texto, un cuadro de texto bastante grande, ¿sí? Tal vez que ocupe toda la página o gran parte de la página, ya no importa o pueden copiar y pegar este mismo para que se repita muchas veces, porque necesitan bastante texto para el valor tonal. Y van a hacer una composición variando el cuerpo, ¿sí? Puede ser por el grosor, que es la variante de trazo, o puede ser por el tamaño, que es la variante de punto, que es lo que estábamos viendo recién con el ejemplo de tipografía expresiva. Variante de punto o variante de cuerpo. Lo que yo quiero que hagan una composición en un cuadro de texto con estas dos variantes. A ver cómo trabajan la trama visual que genera la utilización de esas variantes. El segundo, con ese mismo texto puede ser, ¿sí? Con ese mismo texto, el segundo ejercicio es una composición, pero solo variando, utilizando la misma fuente, con el mismo tamaño, con el mismo cuerpo, pero vamos a generar distintas tonalidades de grises variando los espacios, ¿sí? Los interlineados y los interletrados. Y la tercera, igual, libre, igual que la anterior, después de que ya manejaron estas dos técnicas, la tercera, lo que más les haya gustado, los pueden combinar o pueden usar lo que más les guste, o algo del otro que les haya salido. Voy a compartir otra que los tengo acá, y voy a compartir los ejemplos, les muestro los ejemplos, para que más o menos se les fotos, se les amplíe un poquito la idea. Estos son ejemplos de esos ejercicios que les estoy diciendo. Esto es los primeros 3 ejercicios con el párrafo, ¿sí? Acá el que se ve con fondo negro, por ejemplo, es el primero, el espacio, en donde agarramos los 5 párrafos y los distribuimos en la hoja. Fíjense cómo están distribuidos, de manera diagonal, y el otro párrafo está en el medio, ¿sí? Después tenemos aquí en la orilla
que está medio pixelado esto, el de la orillita, es el de variables, que es un solo bloque, y las variables que se han utilizado es variable de cuerpo. Si lo notan, hay líneas más oscuras y líneas más claras, ubicado en el medio de la página. Y este de acá abajo es el libre. Han utilizado variables de cuerpo, ¿sí? Han utilizado variables de punto, y han ubicado las líneas arriba, abajo, y en el medio se hizo como un tipo de composición, agrandando los números. Ahí vamos a otro. Este es Una otro ejemplo. consulta, profe. Sí, mi amor. ¿La hoja puede ser en negro o tiene que ser blanco? Como ustedes crean que le pueden probar los dos, el que se vea mejor. Acuérdense que estamos hablando de contraforma acá. Si el negro les aporta más, el fondo negro aporta más que el fondo blanco, son libres, ¿eh? La selección estética es de ustedes. Bueno, gracias, profe. Acá hay 3 ejemplos más. Voy a ver este primero. El de la orilla de arriba. Este es un solo párrafo. Fíjense, tipografía, es espacio. La distribución de los párrafos en la página. ¿Ven que queda un montón de página en blanco? Bueno, no importa, porque igual se ve súper equilibrado eso. La información está, no necesito que sea enorme, pero ahí está, ¿sí? Sin ningún tipo de variables. Este es el que les pido variables. Un solo bloque, fíjense, todo junto, digo. Lo único que tipografía, la palabra tipografía está distribuida en todo el párrafo y el resto de las líneas de texto están ubicadas en los espacios que me quedan. Estoy usando acá variable de punto. Y después el otro, el libre, bueno, que me llenó la hoja de cosas. Este chico tiene un problema de llenar la hoja. Me imagino que le habrá costado hacer este que tenía mucho blanco. Pues fíjense, los dos están llenísimos de texto. Otro. Tengo aquí, fíjense este, súper minimalista. Este es espacio, cómo distribuyo los 5 párrafos en la página, sin ningún tipo de variables, con un texto chiquito. Listo, están los 5 ubicados en la esquinita. Ah, no pueden copiar, ya saben, ¿no? Lo que yo muestro de ejemplo no lo pueden copiar. Es una sola esquina. Queda divino, parece como una orla ahí en la punta de la esquina. Muy decorativo. Profe, ¿no tiene que ir con el recuadro ese? ¿No tiene que ir con el recuadro ese que dio en la hoja? Sí, y por favor, ya ahora termino de mostrarles los ejemplos y les digo bien lo del formato. Háganme acordar, si no me acuerdo. Este es el de variables. Un solo bloque, ¿sí? Y solo algunas letras en negrita. Inclusive, no es negrita, si ustedes se fijan, es como una versión de la fuente. Es extra bold. Hay fuentes, por ejemplo, hay fuentes que la Gotham, por ejemplo, la Gotham tiene como 5 variables de Gotham. Y cada una de las 5 variables tiene como 5 variables más. Van a encontrar fuentes, ahora van a empezar a buscar los diseños de las fuentes. Tienen que. Bueno, y en el libre, que se trabajó cada línea de texto como un párrafo, fíjense, escalonado, en negritas y en normales. Y creo que este es el último ejemplo. Distribución en la página, acá arriba. Distribuir las líneas de la página. Fíjense que también pueden utilizar las líneas curvas. ¿Sí? Miren qué bonito que queda eso. Y no hace falta que ocupe toda la hoja. Un solo párrafo. Fíjense lo que yo les hablaba de la justificación, cómo pueden generar formas sumamente atractivas jugando con la justificación, y lo único que tiene es una línea que está en negrita.
Esa es la variable que se usa. Y después el libre, que otra vez se ha jugado con variable de puntos y la ubicación en el espacio de las distintas, destacando cosas. Miren qué lindo que quedan los números más grandes. Los números son muy lindos para componer. Ah, había más. Bueno, acá está. Un solo párrafo. Miren, un solo párrafo, pero con líneas curvas, porque no dice en ningún lado que no puedan usar líneas curvas. La distribución en el espacio, hizo trampa porque tipografía 2 tiene una variable de punto acá que no está permitido usar. Y el libre, ¿sí? Al borde de la página, solo con una variable de... No, en realidad son dos variables, una de trazo y la otra es inclinada, fíjense. Ah, sí, había un montón. Bueno, ahí les dejo para que vean. Distribución en la página. Sí, mi amor. No importa que no se vea todo el texto. O sea, como en el ejemplo anterior. Ajá. No, de verdad, si el diseño lo amerita, si es necesario cortarlo, córtelo. También pueden usar mínima expresión del carácter, que se llama mínima expresión del carácter, que es cuando yo corto el texto, por ejemplo acá, cátedra, corto la A, pero sigo viendo que hay una A. O docente, yo sé que hay una E y una T, porque se ve una partecita ahí que me dice que esa letra es. También, si lo van a cortar, fíjense que cuando lo cortan, no pierde legibilidad. A eso se le llama mínima expresión del carácter. Corto la letra, pero la letra no se pierde, aunque le falte una parte. Bueno. Bien, profe, gracias. De nada. Y acá está el otro. 5 párrafos distribuidos, 1 arriba, 4 abajo, un solo bloque, lo único que se usó es una variante de punto en la palabra tipografía, y el libre, en donde tenemos líneas verticales, generando triángulo, un variante de puntos. O sea, tienen miles de opciones para trabajar. Estos ejemplos tienen que ver con el otro ejercicio, que es el de la página completa, en donde yo les pido que utilicen las letras como figuras geométricas y que no hace falta que se lea. Fíjense que en estos dos ejemplos no se lee nada, excepto por ahí algunas letras o algunos números que se pierden. Aquí en este de fondo negro hay una A. Yo puedo distinguir que hay una A ahí, que no sé si es la figura o el fondo, pero esa A, fíjense que tiene el ojo deformado también, porque está trabajado como figura geométrica. A esto me refiero con la composición de una página con letras y números. ¿Sí? En tipografía, en el que tiene muchos colores, también fíjense cómo se pierde la figura y el fondo. No sabes si es fondo o si es figura. Y está buenísimo, porque puedes distinguir letras y números, pero no sabes si son fondo o figura. Otro ejemplo, lo mismo. Yo creo que todo esto se lo subí a la plataforma. Estos ejemplos lo tienen en el trabajo práctico, para que vean. Acá viene donde empiezan a jugar muchísimo con la manipulación. Miren qué bonito. Cómo me han cerrado la forma, la estructura del 9 con una línea de texto. Esta curvita que tiene la línea de texto me termina de cerrar, que es solo ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama? A juntar texto al trayecto, esto que les enseñé en la clase pasada, para hacer los caligramas. Bueno, es esa herramienta, la misma.
para terminar de cerrar la forma de los números, cuando son fondos. Acá tengo combinación de fuentes, muy interesantes, totalmente distintas. Un diseño simétrico y espejado. Simétrico tiene que ver con que es igual de un lado como del otro lado, y espejado porque tenemos uno para arriba y el otro para abajo, o sea, al revés. ¿Sí? Tiene un centro y si ustedes lo giran, va a ser igual de todos lados. Y aparte se ha trabajado la transparencia. Todas estas son herramientas que, si quieren, las explico en el core. Solo háganme acordar lo que quieran. Cuando yo les digo, a ver chicos, ahora estoy en función de lo que necesiten, esto ya lo vimos. Listo. Bueno, mucha información, ¿no? Bastante, profe. Y eso que una horita nomás, me queda 1 hora y media más. Pero ya está. Tengamos así. Ya está. Hasta acá. No los voy a aturdir. Bueno. Preguntas, dudas, sugerencias. Que iba a hablar de los formatos. Ya. Los formatos de los trabajos prácticos. Sí o sí, mis trabajos prácticos van con el formato, porque es una forma de acostumbrarlos a que trabajen dentro de un espacio delimitado, como si fueran a hacer un volante, que si lo hacen afuera se les corta el diseño, si lo hacen adentro les sobra un montón de blanco. Y cuando armen el PDF, que ahora lo van a armar en Corel directamente, es más fácil porque lo exportan, ya le queda re bonito. Pero yo no necesito diseño de página, porque mi diseño de página es de este formato, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasa? Que he visto muchos trabajos así. Hacen el trabajo en el formato, después hacen otro diseño de página o con un fondo de color, y entonces el trabajo mío queda chiquitito en el medio de la página. No, el trabajo mío va al borde de la página, solo me tienen que dar 1 centímetro en blanco a la vuelta, ¿sí? Que se llama área de corte generalmente, que es la demasía que usamos en diseño cuando llevamos un diseño para que lo guillotinen y no me corten la letra, ¿ok? Es para que vayan acostumbrándose que todo eso, como la vueltita blanca que deja la impresora, que después hay que cortar, bueno, lo mismo, hay que acostumbrarse a eso. Entonces, no me hagan fondo de página, no me hagan diseño de página, no, va el recuadro ese que yo les digo a 1 centímetro del borde de la página. Todo, toda la página. Es para mí, no quiero más nada a la vuelta. ¿Se entendió? Profe. Sí, Carlos. Bueno, ya me cansé. Recreo. Hasta ahora es la hora del recreo. Pregunten lo que quieran. Listo. Hasta acá quedó la clase. Si quedaron dudas, aprovechen. Si tienen dudas del trabajo anterior o quieren mostrar o quieren preguntar algo o no les sale algo y quieren que les explique, aprovechen. Media horita más. Y si no, son libres. Para que se pongan a terminar o a empezar los trabajos prácticos, no para que se vayan a mirar televisión, ¿no? Porque nos queda 1 hora de clase todavía. Aprovechen la hora. Pónganse a trabajar. Ya. Así las dudas que surgen, las preguntan. Profe, Sí, Paul. ¿no podría explicar cómo para cambiar el grosor de las letras de nuevo? El filete. Ahí te explico. El core. Vamos a usar otra. Vamos a usar esta.
Bien, en primer lugar, cuando tengo la letra acá, pruebo con las variables que ya me trae la letra. Rápidamente. Si la negrita me sirve, genial, dejo la negrita. Y si no, la pongo normal. O busco en la selección tipográfica acá, las letras que tienen la flechita son las que tienen, fíjense cuántas variables tienen la Arial. Si yo necesito con más cuerpo, tengo Arial cursiva, y si no me voy a Arial Black, que es más, tiene más cuerpo. Si todavía no me sirve eso y necesito más cuerpo, lo que no tengo en la Arial es Light. Tiene normal y bold. No tiene Light, no lo puedo hacer más finita. O sea, esto es una ayudita. Para cuando van a buscar la fuente, fíjense que tiene una flechita, ve la Ashby, por ejemplo, también tiene un montón de variables. Fíjense, la Ashby tiene light, medium, bold, extra bold, black, regular, todos distintos cuerpos de letra. Eso les va a ahorrar un montón de tiempo, para no tener que estar buscando el filete. Yo voy a trabajar Arial normal. Le voy a poner otro color de relleno para que se vea la línea. Con el botón derecho del mouse, ¿sí?, cliqueo en el color de línea que quiero. Por defecto me sale una línea, ¿sí?, de 0,03, creo que es 0,2, la línea que sale por defecto cuando le pongo filete a algo. Con el botón derecho del mouse en el color de relleno. Depende de la versión del Corel que tenga, les va a salir el cuadro de diálogo de línea o en la barra de herramientas del costado, que yo acá lo agregué para que me sea más fácil, ¿sí? Y tienen todos los grosores de línea para ir variando. Ahora le pongo 1 milímetro. ¿Sí? Si pongo la línea del mismo color del relleno, ahí está. ¿Sí? Le voy a cambiar el color a la línea para que vean qué es lo que le está agregando la línea a la fuente. Todo ese cuerpo le está agregando a la fuente el grosor de línea. Ahora, fíjense que el cuerpo de la fuente se perdió, se deformó absolutamente. Quedó horrible esta vez. Parecen algunas veces que me dibujaron en el cosito de estructuras, bien deforme. Entonces, abro el cuadro de diálogo de línea, y lo ideal para que la línea no se deforme es ponerle, acá tienen la opción de la esquina en ángulo recto, la esquina redondeada, ¿sí?, o la esquina biselada, que es cortada diagonalmente. Tienen la opción de el límite de esquinado, eso quiere decir que el redondeado va a ser más chiquito o más amplio. Tienen la opción de los finales de línea, que pueden ser cuadrados, pueden ser redondeados, ¿sí?, o pueden ser extendidos, que son cuando salen las puntas en los ángulos muy agudos, se deforma, ¿sí? Y la posición. Acá lo tengo en el contorno exterior, ¿sí? Contorno centrado y contorno interior. Voy a cambiar esto para que lo vean. Contorno exterior le doy y acepto. ¿Ven? La línea se me fue para atrás de la letra. Ya no me molesta tanto. Después, si no, tienen otra opción, que es contorno centrado. ¿Saben cómo se lo voy a mostrar? Con esta visión. Puedo ver las líneas de dibujo. Bien. Acá tengo línea de dibujo. Voy a convertir contorno en objeto. Ahí me muestra en líneas de dibujo dónde está la letra y dónde está el contorno. Fíjense que me queda la letra por un lado y el contorno por el otro. Todo esto lo tienen que probar y lo tienen que jugar. Miren la E
¿Cómo me ha quedado de horrible el contorno de la E? Ahí tengo la E y acá me quedó una cosa cerrada, que no tiene espacio entre el ojo de la E, ¿sí? La oreja, el bastón, el anillo. Bien. Lo que yo siempre esperen que, cierto que ya no tengo línea porque la convertí ahí. Lo que yo siempre uso cuando le pongo filete a la letra es este. Detrás del relleno, una posición centrada, detrás del relleno, y aplicar escala con el objeto, que ya les voy a explicar por qué, se los voy a mostrar primero. Detrás del relleno lo que hace es que la mitad de la línea queda atrás de la letra, y la otra mitad es la que se ve. Objeto. Ahí está. La mitad de la línea queda atrás, esa es la letra, y la otra, en que la mitad del contorno va por atrás y la otra mitad me queda adelante. Mejorado. Si yo deshago esto, si yo vuelvo a poner sin estar detrás del objeto, detrás del relleno, ¿ves? Se me viene la línea para adelante y me queda la letra por atrás. Deshacer. Y escalar la línea con la letra es importante. Si yo agrando la letra, la línea me sigue quedando de 2 milímetros como la que puse al principio, y cada vez que la letra se haga más grande, la línea va a perder importancia. En cambio, si yo escalo el contorno con el objeto, detrás del relleno, y escalo, cuanto más grande haga la letra, más grande se hace la línea también. Es proporcional. Para eso me sirve, para no tener que estar adivinando qué grosor de línea le voy a poner cada vez que yo cambie el tamaño de la letra. Entonces, se van, le ponen filete con el botón derecho del mouse, se van al cuadro de diálogo de pluma de contorno, que puede estar acá abajito en la barra de estado o puede estar en la barra de herramientas. Eligen el ancho de la línea, el que ustedes quieran, lo voy a poner bien gruesito. ¿Cómo va a ser la esquina? Ahora lo voy a poner redondeado para que vean la diferencia, ¿sí? ¿Cómo va a ser el final de la línea? Si va a ser cuadrado, si también lo voy a poner redondeado. La posición, la mejor, es el contorno centrado. Y si quieren que la letra no se pierda detrás de la línea, detrás del relleno. Si van a cambiar de tamaño, aplicar escala con objeto. Y aceptamos. Miren cómo cambió el redondeado. Recién lo tenía en punta y ahora lo tengo redondeado. Vamos a hacerlo, vamos a deshacer y vamos a rehacer. Miren la diferencia. Solo cambié el final de la línea. ¿Ven la diferencia? Esa sutil diferencia en la selección del final de la línea puede hacer que mi palabra semánticamente sume o disminuya a lo que yo quiero decir o transmitir con lo que estoy haciendo. Es más, si pongo todo del mismo color, perdón. ¿Sigue siendo Arial esa? ¿Hay alguien? Sí, profe. Yo no sé si estoy hablando sola, si vieron, si escucharon. Hice una pregunta. Le cambié, la terminación de la línea. ¿Sigue siendo la misma fuente? No, Al cambiar las características, cambia la fuente, ¿o no? En realidad la fuente sigue siendo la misma.
Lo que yo cambié es la forma, cambiándole los bordes. O sea, no parece. Esa es una trampita. Es una trampita a usar cuando hacen un logotipo, que no quiere que se lo choreen. De que eso, cambiarle los filetes o cambiarle algunas terminaciones. Sin modificar la letra, porque no ha modificado la letra. Bien. O sea que la letra sigue siendo la misma, profe. Claro, es Arial, yo no cambié la fuente, sigue siendo Arial. Lo que hice fue ponerle un filete y cambiarle el ángulo. También le puedo poner un ángulo biselado, que en vez de redondeado, es un biselado. Sigue siendo la misma fuente, pero lo que yo le cambié fue el borde. ¿Por qué? Y eso hace que se le aumente el cuerpo a la letra también. O sea que si usan una fuente light con un filete que le cambien el borde y con ese filete queda del mismo tamaño que la fuente normal, o sea, van a ser similares, pero a la vez van a ser distintas porque le cambió el filete, le cambió el borde. En cuerpo son iguales, pero a la vista, estructuralmente, digamos, son distintas. Tienen miles de opciones para trabajar con las letras, súper interesantes. Pablo, ¿quedó ahí contestada tu pregunta? Sí, ahí lo estuve haciendo en paralelo y entendí. Ah, bien, genial, bien. ¿Alguien más? Profe, ¿me puede explicar el tema de los nodos? ¿Los nodos? ¿Para qué? ¿Para Porque las estuve letras? haciendo un dibujo y en las esquinas me queda abierto y no lo puedo juntar. Ah, bueno. Ya se hizo el llamado para el profe de diseño mática, les aviso. En breve van a tener, en un par de semanas van a tener profesor. Bueno, vamos a hacer un dibujo. Importante que cuando hagas el dibujo de lo que sea que estés haciendo, yo voy a inventar una forma, no voy a hacer nada figurativo, te asegures de que cuando cierres el dibujo, te salga esa flechita que dice que voy a cerrar la forma. Yo cierro ahí, que es lo que a vos te pasa, me queda, o por ahí lo convertiste a vectores y me quedan los dos nodos estos separados, entonces no puedo poner relleno, no puedo nada, porque al ser una forma abierta, no me pone relleno. ¿Qué hago? Me voy a... compartir? Ah, perdón, creí que estaba compartiendo, ahí empiezo de nuevo. Me colgué. Ahí voy. Corre. Yo te dale dibujar y no me dicen nada. Empiezo otra vez. Gracias, Pablo. Voy a dibujar otra vez. Voy a hacer una forma cualquiera, ¿sí? Estoy dibujando, qué sé yo, algo así, divino, no sé qué es, pero bueno. Importante es, repito, que cuando voy a cerrar mi dibujo con vectores, espere que salga esa flechita cuando apoyo sobre el primer nodo para que me quede una figura cerrada. Si yo cierro o vectorizo y me queda algún nodo abierto, me va a pasar esto. No voy a poder poner relleno ni nada. ¿Qué hago? Me voy a la herramienta Bezier, ¿sí? Estos son mis nodos abiertos. Los acerco lo más posible. Selecciono los dos nodos, o sea, hago como un cuadrito así que rodea los dos nodos abiertos y en la barra de herramientas me debería salir extender curva para cerrar. Quiere decir que me va a generar una línea más. ¿Ven cómo se agregó? Lo voy a poner más cerca para que lo vean más. Ahí, más cerca. Selecciono los dos nodos. Si yo pongo un nodo sobre otro, ¿ven que me lo marca? ¿Sí?
en la barra de herramientas me sale separar curva, que lo voy a abrir. Me va a quedar la curva que no voy a poder poner relleno, que es lo que te debe pasar a vos, Rocío. Tener un nodo sobre otro, pero está la curva abierta. Por eso no puedes hacer nada. Entonces, Sí, profe, así me queda. Sí, selecciono, haces así un rectángulo con el Bezier, ¿sí? Con la herramienta Bezier haces un rectángulo, seleccionas los dos nodos esos que están abiertos, y te sale en la barra de herramienta, mira, unir nodos, te los va a juntar, o te sale este que dice extender curva para cerrar, que te va a agregar un pedacito más de línea entre esos dos nodos. Cualquiera de los dos te sirve, te lo hace automáticamente. Clic, apretás, listo. Ya puedo poner relleno a esa curva porque ya la cerré. Es así de simple y fácil. Gracias, profe. Hacelo, probalo, a ver si te funciona. Porque ¿saben qué es lo más difícil de esto? Encontrar cuáles son los dos nodos abiertos. Eso es difícil. Entonces, tienen que ir con el Bezier, deshacer, ahí está. Tienen que elegir con el Bezier todos los nodos, todos, de la curva, y ahí les va a salir la opción de unir los nodos cuando encuentre dos nodos separados. Cuando eligen todos los nodos porque no han podido encontrar el parcito separado, a veces si aprietan este botón se les arma la catombe, porque si hay más de dos nodos separados se une cualquier cosa. Pero bueno, son riesgos de hacer una curva abierta. Después de que uno reniega con eso, con unir nodos, aprende a asegurarse de que los nodos estén unidos siempre. ¿Algo más? No, profe, por lo menos yo no. Bueno, aprovechen. ¿Qué dijo de diseñomática? Dije que ya se hizo el llamado para profesor, así que en un par de semanas van a tener profesor, si Dios quiere. Ahí está, que me había trabado. El caligrama expresivo es el que tiene una palabra o varias palabras grandes dentro del texto. A ver, ¿cómo te lo muestro? Porque no descargué esas imágenes. Ya veo que abro. Ahí abro. Yo creo que me acuerdo que tengo alguno por ahí. Ya te lo muestro. Y ahora, ¿a dónde lo tengo? Acá. Ahí te lo comparto. Es este. Ya te lo muestro para que está abriendo y está como trabadito. Ese es un caligrama expresivo. El que con las palabras genera una forma. Por ejemplo, acá dice música en acción. La M se utilizaron como dedos
¿sí? En sería el dedo gordo y acción sería el resto de la mano. Y lo que está haciendo esta mano son los cuernitos esos de rock and roll. Ese es caligrama expresivo. Pocas palabras. Acá tenés que trabajar mucho la manipulación para que las palabras generen una forma. Con pocas palabras, porque si le pones muchas palabras ya sería un caligrama relleno, con un texto más largo. El caligrama expresivo lo que tiene que son una, dos o tres palabras máximo. ¿Se entendió? Sí, profe, Sí, gracias. profe. ¿Cómo la van llevando, chicos? Les pregunto como coordinadora ahora, no como profesora. ¿Cómo los viene tratando la carrera? Con usted reatrasada. No, sí, claro, yo me di cuenta porque yo hablo con los otros profes, no creas que no hablo con los otros profes. Ay, divino, los chicos dicen, todo me han presentado, todo. Pues, no, a mí ni nadie me presentó nada a mí. Bien, profe, dentro de todo bien. Todos necesitamos presencialidad, Ana Lucía, todos necesitamos. Pero ¿saben qué, chicos? Hemos descubierto desde el año pasado a este año que la presencialidad generalmente es en comparación digo, es una gran pérdida de tiempo también. Porque en el profesorado no tenemos computadoras. Entonces, eh, es todo teoría al frente del pizarrón. Ustedes entiendan lo que puedan, porque a veces ni siquiera hay un proyector para mostrar nada. Imagínense, o les paso el libro para que vean. O sea, comparando, en nuestra carrera, esto nos ayudó muchísimo. El hecho de tener la pantalla, la computadora, de mostrar el programa, no hay forma, sino estas herramientas de Corel en el profesorado, era un lío. Era un lío poder mostrar, dar una clase de Corel, porque tenía que conseguir la compu, el proyector, que nadie más lo esté usando, que ande, use otra cosa, que funcione. No, internet, olvídate, no se puede, no cuentes con el profesorado, no hay internet. No, ya eso es gravísimo. Entonces no te puedo decir, te lo paso por WhatsApp, anda viéndolo, o descargarlo. No, jamás, no se puede. En esta carrera, de hecho, estamos viendo de hacer la carrera semipresencial, no virtual, semipresencial, para poder tener estas clases que en el profesorado no se puede. Solo lo explicamos y después vayan a la casa y vean si pueden hacerlo, porque ni siquiera existe esta forma de decir, de preguntar o ver en la pantalla, en lo presencial. Vos lo haces en tu casa, volvés a mostrar lo que hiciste, y eso era otro. Lo haces en tu casa, imprimís, o sea, gastas plata en imprimir, lo mostrás, te dice, no, está mal, está mal, está mal, está mal, te vas a tu casa, lo corregís, lo imprimís, lo traes de nuevo, está mal, de nuevo, de nuevo. O sea, cuando hicimos el balance de lo virtual y lo presencial, les digo que por eso esta era una carrera de las más caras que existía, y estamos viendo el porqué, por la falta de herramientas que tenemos en el profesorado. Bueno, ¿algo más? Está muy rico el mate, pero de verdad que ya quiero comer yo.
Me congelo, chicos. Yo ando muy estresada. Es la época, mi amor, es la época. Más vale, la semana que viene tienen semana libre. Tómense unos días de la semana para relajar, hacer yoga o algo de eso. Ay, porque se lo voy a decir así. No Para tengo otra ponernos al día con tipografía. en octubre ya no van a poder dormir, sépanlo. Y octubre, noviembre, lo que están estresados. Paulo se ríe porque Paulo sabe que es verdad, ya es una carrera. O sea, desde octubre hasta diciembre, olvídense de dormir, de tener vida social, de ver una peli, de hacer algo que no sea estudiar. Y sobre todo, si vienen atrasados ya. Peor, peor, les aviso. No, no es miedo. Sí, primer año es difícil, pero después todo el resto de los años ya te acostumbras. Bueno, mejor, Guille, no tenés vida social. No, entonces no la vas a sufrir tanto. Es como seguir. Seguir como venimos, digamos. No, Flor, vos ya sabes, así que... Sí, ya sé, pero es lo mismo. Sí, no, tienes razón, profe. No estoy mintiendo yo. Y no es esta carrera, todas las carreras son lo mismo, ¿eh? Yo ya no tengo vida social hace como 3 años. Y todavía está en primero, Y así más. nada, y sí, Ya debería estar terminando. es verdad, profe. Ah. Lo que cuesta vale eso, porque después van a ser buenísimos y van a ganar muchísima plata. Hola, Flor. Te dejaste flequillo. Sí, profe, me cambió ¿Por el qué? look. Está bien, Ya me había aburrido. está Más en bien. la cuarentena uno se aburre de ver si... Ajá. Bueno, a mí en la cuarentena se me ocurrió hacer la rasta. Digo, total, si nadie me va a ver acá. Sí, es verdad. Bueno, si no hay más preguntas, chiquis, si no me necesitan, yo me voy porque se me pasa el colectivo, dirían las excusas de la presencialidad. Entonces, nos estamos viendo el jueves que viene. El jueves que viene voy a explicar prácticamente, o sea, lo mismo, voy a avanzar con la teoría, sigo avanzando porque si no, no llegamos al integrador. Voy a dar una clase cortita y después nos ponemos a practicar el trabajo práctico 3. Así que el trabajo práctico 2 me imagino que ya está terminado. Como no me han preguntado más nada sobre el trabajo práctico 2, considero que ya está, listo. No hay duda, no hay problema. Así que yo sigo. Clase que viene largamos con el 3. Entonces, los libero. Profe, el trabajo del 3, ¿es todo en blanco y negro? Todo. Todo. Todo blanco y negro. Recién el próximo, el cuarto, vamos a empezar a usar color. Bien. Porque necesito que avancen con la profe Caro con respecto al color. Por eso no les estoy pidiendo color. Bueno. Todavía con la profe Caro están viendo color en Corel. ¿Algo de color en Corel? Todavía no, profe. No, Claro. todo con témpera. Claro. Acrílico. Todavía. Por eso. Estoy necesitando que empiecen a trabajar color en la pantalla para recién pedir yo color. Si no, no se puede. Si no, me va a agarrar la cara o me va a ahorcar. Así que No sé cuándo vamos a empezar a trabajar color en la compu. Bueno, pero es fácil en la compu. Son un montón de cuadraditos que vos elegís, ¿vale? Y tenés 4 o 5 variantes, nada más. Es eso.
Bueno, listo. Nos vemos el jueves. Bueno, chao, profe, entonces. Bueno, profe, Nos chao. vemos el jueves. Nos vemos. Nos vemos, profe. Ya empiezan a aparecer todos. Ah, empieza la, ¿viste? Claro, sí. Yo me aburro, digo, estoy hablando sola con uno cada vez, pero cuando les digo váyanse, ya aparecen todos corriendo. No, váyanse, ya no quiero saber nada. No saben si están durmiendo. Tóxico. Bueno, profe, chao. Que ande bien. Esté bien. Chao. Chao, profe. Igualmente.